Composición porcentual de un compuesto químico. Primero revisemos qué es la composición porcentual. Es una medida de la cantidad de masa que ocupa un elemento en un compuesto. Es decir, la composición porcentual nos da una idea de qué tanta es la masa que aporta un elemento químico dentro de un compuesto en términos de porcentaje. Por ejemplo, para la masa de una molécula de agua, el hidrógeno representa el 11,20% de la masa de dicha molécula, mientras que el oxígeno representa el 88,80% de esa misma masa. Esto nos da a entender que dentro del 100%, que sería la masa de la molécula del agua, el mayor porcentaje representativo de esa masa está a cargo del elemento oxígeno y en un menor porcentaje pertenece al elemento hidrógeno. Revisemos ahora un par de ejemplos. Ejemplo 1. Nos piden hallar la composición porcentual de cada elemento químico en el ácido fosfórico. Vamos a ver cómo desarrollar este ejercicio a través de una serie de pasos muy sencillos. Entonces tenemos el ácido fosfórico cuya fórmula química es H3PO4. Lo primero que hacemos es hallar la masa molecular de dicho compuesto, esto en los casos en que no nos den la masa molecular. Si nos dan la masa molecular por adelantado, pues utilizamos ese valor y vamos de una vez directamente al segundo paso. Como en este ejercicio no nos están dando el valor de la masa molecular del ácido fosfórico, tenemos que hallarlo. Y el primer paso es hacer la lista de elementos químicos que vemos en dicha fórmula. De izquierda a derecha, esos elementos químicos son hidrógeno, fósforo y oxígeno. Lo siguiente que haremos es determinar cuántos átomos de cada elemento hay en la fórmula química. De hidrógeno vemos que de izquierda a derecha hay 3 átomos, de fósforo 1 átomo y de oxígeno 4 átomos. Lo siguiente que haremos es, con ayuda de la tabla periódica, determinar las masas atómicas de cada elemento químico y multiplicarlas por la cantidad de átomos que hay en la fórmula. Así, por ejemplo, para el hidrógeno tenemos que 3 átomos de hidrógeno por 1, ese valor 1 representa la masa atómica del hidrógeno. Para el fósforo tenemos 1, que sería la cantidad de átomos de fósforo en la fórmula, por 31, que es su masa atómica. Y finalmente para oxígeno tenemos 4, que es la cantidad de oxígenos en la fórmula, por 16, que es su masa atómica en la tabla periódica. Eso nos da los siguientes valores. Para hidrógeno, el hidrógeno aporta 3 unidades. Para el fósforo, él aporta 31 unidades. Y los 4 átomos de oxígeno aportan 64 unidades. Lo siguiente que hacemos para hallar la masa molecular es sumar esos valores. Las 3 unidades que aporta el hidrógeno, las 31 unidades que aporta el fósforo y las 64 unidades que aporta el oxígeno. Eso nos da un valor igual a 98. Ese 98 es la masa molecular del ácido fosfórico, por eso aquí en el ejercicio vemos que del ácido fosfórico su masa molecular es 98 gramos sobre mol, que fue el valor que acabamos de hallar. Lo siguiente que haremos en nuestro segundo paso será hallar la composición porcentual. Iniciamos en el orden en el que venimos trabajando los elementos químicos. Primero el hidrógeno. Entonces tenemos que el porcentaje de hidrógeno es igual a las 3 unidades que aportó el hidrógeno por el 100%. El 100% en este caso es la masa molecular que equivale a 98 unidades. Es decir que entonces la operación sería 3 por 100 que lo dividimos en 98. Y eso nos da un valor de 3,06% con respecto al hidrógeno. El siguiente porcentaje será el del elemento fósforo. Entonces el porcentaje del fósforo será igual a las 31 unidades que aporta multiplicado por el 100% que equivale a 98 en este ejercicio.
Eso nos da que el porcentaje de fósforo es de 31,63%. Por último, hallaremos el porcentaje de oxígeno en el compuesto, que será igual a las 64 unidades que aporta el oxígeno multiplicado por el 100%, que equivale a 98 unidades. Recordemos que la operación sería 64 por 100 y el resultado lo dividimos en 98. Eso nos da que el porcentaje de oxígeno en el compuesto llamado ácido fosfórico es de 65,31%. Finalmente, si lo queremos, podemos hacer un tercer paso que sería la comprobación. En la comprobación lo que hacemos es sumar los porcentajes que obtuvimos de cada elemento y mirar qué valor da esa suma. A partir de 99 en adelante, sabemos que el ejercicio está correcto. En este caso, al sumar los tres porcentajes, el del hidrógeno, el del fósforo y el del oxígeno, el valor es 100. Significa que el ejercicio nos ha quedado desarrollado de manera correcta. Revisemos ahora un segundo ejemplo. Nos piden calcular la composición porcentual de cada elemento químico en el compuesto denominado acetato de aluminio, cuya fórmula vemos aquí a la izquierda. Tenemos que el acetato de aluminio tiene por fórmula Al, paréntesis, CH3COO, cerramos paréntesis, 3 veces. Antes de avanzar, significa que esta parte de la molécula CH3COO, cuando está encerrado entre paréntesis y afuera del dice 3, significa que toda esa parte de la molécula se está repitiendo un total de 3 veces, no lo olvidemos. Avanzamos. Igual que en el caso anterior, el primer paso es hallar la masa molecular. Para ello, el primer paso es hacer la lista de elementos químicos presente en la fórmula y lo hacemos de izquierda a derecha. El primer elemento será aluminio, el segundo elemento carbono, siguiente elemento hidrógeno. Vemos que se repite el elemento carbono, pero como ya lo tenemos en la lista, no lo volvemos a colocar. Continuamos con el elemento oxígeno y vemos que nuevamente se repite el elemento oxígeno. Y como ya lo teníamos en la lista, pues no lo volvemos a colocar. Avanzamos. Lo siguiente es ver la cantidad de átomos de cada elemento presentes en la fórmula química. Vemos que el aluminio, como no tiene subíndice, significa que tenemos un átomo de aluminio. De carbono, pues debemos sumar todos los átomos de carbono que tenemos en la molécula. Entonces fijémonos que hay 1 y 2. Y esos dos átomos de carbono están dentro del paréntesis. Eso significa que esos dos átomos de carbono debemos multiplicarlo por el subíndice que está por fuera. Entonces la operación sería 3 por 2 átomos de carbono que hay aquí adentro, nos daría un total de 6 átomos de carbono en ese compuesto. Avanzamos ahora al hidrógeno. El hidrógeno está acompañado por un subíndice 3, pero ya que el hidrógeno, al igual que el carbono, está dentro del paréntesis, ese subíndice 3 que está por fuera del paréntesis multiplica al subíndice 3 del hidrógeno. Eso quiere decir que 3 por 3, 9, tendríamos 9 átomos de hidrógeno en esta molécula. Avanzamos ahora al caso del oxígeno. Vemos que tenemos 2 átomos de oxígeno y ellos están dentro del paréntesis. Por tanto, si yo quiero hallar la cantidad de átomos de oxígeno presentes en una molécula de acetato de aluminio, lo que debo hacer es multiplicar 2, que es la cantidad de oxígeno, por el subíndice 3, que está por fuera del paréntesis. 3 por 2 tendríamos 6 átomos de oxígeno en una molécula de acetato de aluminio. Lo siguiente que hacemos es recurrir a la tabla periódica para hallar el peso atómico de cada elemento químico que tenemos en nuestra lista. Entonces tenemos para el aluminio, sabemos que hay un átomo y que la masa atómica de cada uno de esos átomos de aluminio es 27. Para el carbono tenemos 6 átomos y la masa de cada uno de esos átomos es 12. Tenemos el elemento hidrógeno, del cual tenemos 9 átomos, y la masa de cada uno de esos átomos es 1. Y finalmente tenemos al oxígeno,
del cual tenemos 6 átomos en la molécula y cada uno de esos átomos tiene una masa atómica con un valor de 16 unidades. Lo siguiente que hacemos es desarrollar las multiplicaciones. Entonces tenemos que el aluminio en la molécula de acetato de aluminio aporta 27 unidades, el carbono aporta 72 unidades, el hidrógeno aporta 9 unidades y el oxígeno aporta un total de 96 unidades. Lo siguiente que hacemos es sumar esos valores de unidades que aporta cada uno de estos elementos en la molécula de acetato de aluminio. Sumamos las 27 unidades del aluminio, más las 72 unidades de carbono, más las 9 unidades de hidrógeno y finalmente le sumamos las 96 unidades de oxígeno. Eso nos da un valor de 204 unidades. Esas 204 unidades equivalen a la masa molecular del acetato de aluminio. Por eso decimos que para el acetato de aluminio su masa molecular es 204 gramos por cada mol. Ya con esto podemos pasar al segundo paso, que es hallar la composición porcentual. Vamos a hallar la composición en el orden en el cual hemos venido trabajando los elementos químicos. Por ejemplo, el porcentaje de aluminio será las 27 unidades que aportó multiplicado por el 100%, que sería la masa molecular del compuesto, es decir, 204. En este caso, entonces, la operación sería 27 por 100 dividido en 204. Eso nos da que el porcentaje de aluminio en el acetato de aluminio es 13,23%. Hacemos lo mismo para el carbono. El porcentaje del carbono será igual a las 72 unidades que aporta dentro de este compuesto multiplicado por el 100% y ese 100% es la masa molecular, 204. Eso nos da a entender que el porcentaje de carbono en el acetato de aluminio es del 35,29%. Ahora hacemos lo mismo para el porcentaje de hidrógeno. El porcentaje de hidrógeno serán las 9 unidades que aporta el hidrógeno multiplicado por el 100%, que son los 204 unidades. Eso nos da un porcentaje de 4,41%. Finalmente hallamos el porcentaje de oxígeno. Lo calculamos con las 96 unidades que aporta el oxígeno por el 100%, que son los 204 unidades de la masa molecular. Y eso nos da que el porcentaje de oxígeno es del 47,05%. Aquí podemos analizar que el mayor porcentaje lo lleva el oxígeno, es el que más masa aporta dentro del acetato de aluminio, y que el elemento que menos masa aporta dentro de este compuesto es el hidrógeno, ya que su porcentaje apenas es del 4,41%. Igual que en el caso anterior, si queremos podemos hacer una comprobación para ver si el ejercicio nos quedó bien. Esa comprobación, recordémoslo, consiste en sumar los porcentajes que obtuvimos de cada elemento. Y si el valor obtenido nos da 99 o más, el ejercicio ha quedado realizado de manera correcta. Fijémonos que la suma de los porcentajes en este caso nos da 99,98, lo que indica que el ejercicio fue resuelto de manera correcta. Si no nos da 100%, eso se debe a factores tales como no haber tomado una mayor cantidad de cifras significativas en cada uno de los cálculos. Si hubiésemos tomado una mayor cantidad de cifras, muy seguramente este valor aquí al sumar nos habría dado un 100%.